Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Megáfono, una coproducción de Rompimiento Televisión y Artículo 19. Mi nombre es Ricardo Luébano y el día de hoy vamos a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior, todo lo que significa en estos últimos 10 años la militarización del país y el proceso que está planteando desde el contexto que está planteando la Sedena y el impulso sin que el Congreso o los políticos decidan qué quieren hacer con este tipo de leyes, con una serie de reservas que nos deben preocupar a todos y a todas. Para esto, para el día de hoy, tengo a dos invitadas muy especiales, a Itzia Mirabete, de Artículo 19, del Programa de Defensa y Protección de Artículo 19. Hola Itzia, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenos días. Y también con la presencia de Araceli Olivos, del PRO de Derechos Humanos, y con ellas vamos a platicar un poquito sobre toda esta perspectiva, qué está sucediendo. Incluso vamos a platicar un poquito sobre los gasolinazos, ¿no? Y esta perspectiva que le están dando a la importancia de los militares sobre la policía civil. ¿Dónde inició todo este proceso? 10 años después, ¿cuál es el contexto? ¿Sirven los militares para proteger en realidad a la ciudadanía o lo que vemos es un retroceso en derechos humanos? Bueno, yo quisiera empezar señalando, que el descontento social ha ido aumentando, ¿no? Tenemos 10 años desde que se inició una guerra contra el narcotráfico, a pesar de la insistencia de sociedad civil de no sacar a los militares a las calles, se mantiene durante 10 años. Y pues el año pasado es importante señalar que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, comienza públicamente a apuntalar el tema de que los militares justamente no han servido para combatir a la delincuencia organizada, no han servido para las tareas de seguridad pública porque carecen de certeza jurídica, no por el aumento de la violencia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues en el Congreso se comienza a cocinar una ley para garantizar esta certeza jurídica y hacer que los militares puedan seguir realizando tareas de seguridad pública. Creo que también es importante señalar que cuando se inicia este contexto de la guerra contra el narcotráfico, una de las promesas era: se va a sacar a los militares a las calles, pero se va a tratar de fortalecer a las fuerzas civiles para que puedan realizar estas tareas, ¿no?, de seguridad. Sin embargo, en 10 años no se tienen datos de que haya efectivamente policías civiles de fuerzas federales, estatales o municipales preparadas para realizarlas, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el contexto. Y en el imaginario ciudadano, sobre todo las personas cercanas a los medios, se sienten más seguras, se sienten que un militar representa disciplina y una serie de cosas institucionales que nos brinda mayor seguridad que un policía municipal, un policía estatal, incluso que un policía federal, ¿no? Creo que la polarización es tal, y un poco lo que comenta Itzia es muy importante, porque la polarización implica que por una parte hay comunidades y hay sectores de la población que quieren la presencia del ejército frente a una policía débil. Es decir, claramente es la única, o pareciera la única opción viable en determinados contextos. Que después resulta una falacia, porque no solamente no dan seguridad en estas zonas en las que la gente misma pide la presencia del ejército, sino que se empiezan a involucrar cada vez más con el crimen organizado o a cometer abusos. Y por otra parte, hay zonas del país en las que gobierno es sinónimo de militares, y para esas comunidades el gobierno es letal. Es decir, el gobierno mata, el gobierno desaparece, los militares torturan, y los militares tienen el control territorial como lo tendría el crimen organizado, por ejemplo. Y en realidad lo que vemos es en ambos escenarios una ausencia de Estado, es decir, una ausencia de Estado democrático con una perspectiva de seguridad ciudadana que implica
poner en manos de civiles, de fuerzas policiales civiles, porque también hay fuerzas policiales militarizadas que básicamente tienden al mismo objetivo letal y de abusos. Fuerzas policiales civiles con controles claros, que sean los encargados de la seguridad, por muy grave que sea el contexto de criminalidad organizada, que no podemos obviar que en este país está siempre vinculado al poder político. Es decir, no es solo el contexto del crimen organizado de manera aislada y vamos a combatirlo y allá está, en un horizonte lejano. Está totalmente permeado en la estructura política del Estado mexicano, ¿no? A nivel municipal, a nivel estatal e incluso en muchos casos a nivel federal. Entonces, esta perspectiva que se le conoce como perspectiva de macrocriminalidad es en realidad la que se ha obviado incluso en el discurso de la militarización. Está siempre el poder político inmiscuido y mientras eso pase, ni con militares, ni con policías, con controles civiles claros, vamos a poder combatir realmente a esta criminalidad que involucra también al Estado. Y eso es fundamental el contexto político, ¿no? Justamente estamos hablando de 10 años. Y no es un detalle curioso, sino tiene que ver estos contextos sociales, políticos, de movimientos sociales también, de una creciente insatisfacción contra el gobierno. En 2006, después de las elecciones que quedaron muy cerca, el PAN y el PRD en aquel momento con López Obrador y Felipe Calderón, se generó también se empezó a cocer también la idea de militares a la calle y tenía que ver, o se hablaba mucho que tenía que ver con estos movimientos contra el gobierno por la falta de legitimidad. ¿Es el mismo caso en este momento? ¿Sucede eso en este momento? ¿Cuál es el contexto político? ¿Por qué ahora? Pues yo diría, o sea, el contexto siempre ha sido el de las fuerzas militares, justo en esta mentira de brindar seguridad, ha sido más bien de un control de población. Yo sí dividiría en el caso del gobierno de Felipe Calderón, desde mi perspectiva, la idea era legitimar un gobierno, ¿no? Que fue sumamente cuestionado después de las elecciones. Por medio del miedo. Exactamente, ¿no? A través de paralizar a la población para evitar justamente que esta polarización saliera a las calles, ¿no? A cuestionar qué había pasado en el contexto electoral de 2006. Poco a poco sí se fue como normalizando un poco el tema de pues los militares están en las calles, los medios, incluso muchos medios apoyaron en fortalecer este discurso de gracias al militar es que tenemos seguridad, ¿no? Sin embargo, las cifras muestran lo contrario, pero ahora ya en el contexto del gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que más que legitimar, también, como decía en un principio, en ambos se ha utilizado para el control de población. Vemos cómo los índices de desaprobación del gobierno federal van aumentando, las protestas van aumentando, ¿no? Por ejemplo, en el norte es impresionante como nunca se había visto movilizaciones como las que ahorita hay, justo en el contexto del gasolinazo. Entonces ya en el norte se empiezan a movilizar, el sur siempre ha sido una parte del país donde siempre ha habido, o sea, protestas, la gente cuestiona, son voces críticas y comienza ya a permear en todo el territorio. Entonces creo que por eso pudiera ser desde la perspectiva del gobierno que es importante dar certeza jurídica a los militares en las calles, en un contexto de protesta donde la población ya dejó de lado el tema de los militares me brindan seguridad, ¿no? Y de que es un gobierno que está viendo por nosotros, que está buscando reformas que realmente garanticen el derecho a una vida digna de la población. Entonces, pues creo que ellos ven importante o necesario evitar que esas voces sigan creciendo, ¿no? Y eso es parte de lo peligroso de esta ley. Y porque además el contexto nos dice, después de 10 años, que los policías municipales y estatales siguen desapareciendo personas, ¿no? Migrantes y no migrantes, pero hay desaparición forzada de ejecución extrajudicial. Que los militares, a su vez, torturan y también hay ejecuciones extrajudiciales. Hay casos muy claros por todas partes donde ninguno de los dos cuerpos de seguridad funcionan, no sirven, ¿no?
Está Tanuato, está Ostula, hay un montón de ejemplos, Tlatlaya claramente. Entonces, en este contexto es definitivo que la efectividad de los cuerpos de seguridad no depende tampoco de las leyes, ¿no? Depende de una perspectiva castrista, depende de una perspectiva de disciplina, pero que no funciona. Ante esta falta de empoderamiento también de las policías, tenemos entonces una ley, no una ley, tres iniciativas de ley sobre seguridad interior y propuesta además de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? ¿A qué nos referimos con estas leyes? Más o menos, ¿brindaría alguna efectividad estas leyes? Pues de ninguna manera, es decir, contundentemente tendríamos que decir que no haría efectivo el papel del Estado de brindar seguridad desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, que es una perspectiva que implica una política más allá de la mano dura, de la policialización, de la militarización de la policía. Es una perspectiva que tiende a disminuir los niveles de pobreza, a cortar la brecha de discriminación, de desigualdad, de impunidad. Es decir, la seguridad ciudadana es todo menos un policía o un militar en las calles. No sería efectivo con una ley de seguridad interior, para decirlo con mucha claridad. Lo que pretenden las iniciativas es legalizar algo que es ilegal al día de hoy y que se ha mantenido en la ilegalidad por 10 años. Claro. Es decir, los militares, los marinos haciendo labores de seguridad, no solo de patrullaje disuasivo, ¿verdad? Porque eso desde una perspectiva podría parecer clave para disuadir la actividad criminal, sino activamente implicados en labores de investigación, de persecución penal que debería estar en manos de las autoridades civiles. Los militares torturando personas para obtener confesiones y después sujetarlas a procesos por delincuencia organizada y decirle a la sociedad: aquí están los criminales que te tienen aterrorizado y que te tienen dentro de tu casa, ¿no? Y todas esas acciones durante 10 años han sido abiertamente ilegales, y desde la sociedad civil lo que hemos dicho es: esto es ilegal, esto no lo debe hacer el ejército. Y lo que pretenden las iniciativas es entonces legalizar lo ilegal, lo que es abiertamente ilegítimo. El ejército investigando, aunque ya lo hace, es ilegal. Ahora sería legal. No tendría el control la autoridad civil, es decir, la Procuraduría General de la República, que además en un contexto de graves violaciones ha sido incapaz de perseguir al ejército por los crímenes que ha cometido, por ejemplo. Vamos a un corte y volvemos en unos segundos para seguir platicando ahora sobre temas de derechos humanos y cuál es la importancia de no permitir que esta ley continúe o se legisle de esta forma en el Congreso. Volvemos. Cada vez que vas al tablero, cuando has acabado un trabajo, vuelves a hacer otro, te metes en un mundo, ¿no? El señor Burns original en la serie de Los Simpson. Excelente. Libertad de expresión, órale. Rompimiento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. James Bond. Confirmation, el problema real en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, un caso importantísimo.
veremos muy al estilo Allen lo que es el amor y también lo que es el amor no correspondido. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la Ley de Seguridad Interior con Itzia Mirabete y con Araceli Olivos. ¿Qué restricciones tiene esta ley? Si pensamos en el marco constitucional o en el principio de convencionalidad, ¿qué nos estaría diciendo el legislativo al regular estas leyes en contra de estos principios y del sistema interamericano, por ejemplo, de nuestra Constitución? Lo resumiría en que el legislativo está tratando de paliar los costos de establecer estados de excepción, llamándolos de otra manera. La única razón ¿Qué podríamos, perdóname que te interrumpa, sí, qué podríamos entender por un estado de excepción? Un estado de excepción es un momento temporal, abarca un espacio territorial en el que el Ejecutivo solicita la suspensión de garantías constitucionales por una amenaza grave a la seguridad nacional y pretendería, lo que ha sucedido en los últimos 10 años, militarizar esa zona durante un tiempo determinado a fin de resguardar la seguridad nacional. Este estado de excepción está reglamentado o está más bien dispuesto en el artículo 29 constitucional, que no ha sido reglamentado. Es una facultad exclusiva del Ejecutivo que deviene del 89, fracción sexta constitucional también, que dispone que el Ejecutivo puede a su vez solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas solo cuando la seguridad nacional esté en peligro. Importante la temporalidad, además, Importante, ¿no? La temporalidad. Pero decir que incluso esa temporalidad no ha sido reglamentada, es decir, nadie ha dicho por cuánto tiempo debería de mantenerse un estado de excepción, bajo qué condiciones, bajo qué controles. Y en contraste, estas iniciativas de ley prevén una temporalidad de más o menos 180 días, si no recuerdo mal, prorrogables, pero no establece cuánto tiempo más se pueden prorrogar. No hay controles legislativos, no hay controles de ombudsman, no hay controles civiles. No hay contrapesos, ¿no? Es sorprendente. O sea, solamente hay un informe que genera la Secretaría de Gobernación en estas iniciativas. ¿Cómo está considerado eso? Sí, es básicamente, como lo has planteado, es un informe que se presenta y básicamente como si fuera un informe de actividades, pero durante todo el periodo en el que se desarrolla la presencia militar no hay controles temporales, no hay controles en el sentido de las actividades que la ley prevé. Pueden ser de investigación, de generación de prueba, porque pueden declarar a testigos, pueden recibir denuncias, una serie de cosas que han hecho los militares en los últimos 10 años, que ha devenido en graves violaciones a derechos humanos como la tortura, la desaparición y la ejecución. Decir que en el marco de la Constitución igualmente, la militarización, es decir, en este contexto como se ha desplegado, de ninguna manera ha sido validado por la Suprema Corte, que es lo que se prevé incluso en la iniciativa de Gil. Es decir, lo que dice el senador es, la Corte ya ha dicho que la presencia de los militares en auxilio de las autoridades civiles es legal. Y esta opinión de la Corte la dio en el 96, bajo un contexto totalmente distinto al que estamos a hoy, y de ninguna manera la Corte se refería a un despliegue territorial y de la magnitud que hemos vivido en los últimos 10 años. No existía una reforma de derechos humanos que prevé que los tratados internacionales en la materia y las sentencias de la Corte deben cumplirse a cabalidad, y no estábamos en un escenario de crisis y de crímenes contra el derecho internacional que se cometen actualmente. Entonces, convencionalmente incluso hablando, la Comisión Interamericana, por ejemplo, desde el primer informe de país en los 2000, dijo
me preocupa que en ciertos estados esté militarizada la seguridad y que se cometan violaciones a derechos humanos. Ahí tenemos 2 sentencias de la Corte Interamericana contra el ejército por tortura y por tortura sexual en el estado de Guerrero particularmente. Ahora, en el 2009, la Comisión Interamericana emitió un informe sobre seguridad ciudadana diciendo que no importa cuán grave sea la criminalidad organizada, por ejemplo, eso no puede considerarse como un atentado contra la seguridad nacional y los estados deberían de prever medidas civiles para combatirla, sobre todo en un estado macrocriminal como en el que estamos, es decir, con involucramiento del poder público. Entonces, 96, estamos hablando de Ernesto Zedillo y además un pleno muy diferente en la Suprema Corte de Justicia, justo políticamente además muy preciso, que genera una serie de argumentos ahora por medio de los cuales se está legitimando también esta ley, ¿no? Para que generar estados de excepción, espacios donde los mismos militares sean policías y además de ser policías impactan directamente en una serie de reservas a derechos humanos y especialmente en el tema de libertad de expresión. Hay temas importantes sobre estas reservas, ¿no? Sobre todo también en el contexto de protesta del que hemos platicado. ¿Qué está pasando ahorita en el país en estos esquemas respecto a esta ley de seguridad interior? Ok, bueno, hace ratito ya hablábamos un poco del contexto, pero en cuanto a las reservas y preocupaciones en materia de derechos humanos que hemos con la ley, y lo vinculo un poco con lo que dice Araceli, es que bueno, además de que se ha visto que el ejército está implicado en violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Las cifras de desaparición, de ejecución son alarmantes y también la cifra negra, también claro, eso hay que señalarlo, ¿no? Es muy preocupante. O sea, tenemos la cifra dato, negra, entendiendo que es la no denuncia. Exacto. ¿No? La no denuncia. Que es el 98% de los casos no se denuncia, ¿no? Que es una locura. Pero si frente a eso tienes la cifra que van aproximadamente en cifra oficial, más de 28,000 personas desaparecidas, ¿no? O empiezan a dejar de generar datos que también la ley no los está obligando a generar este tipo de información. Por ejemplo, a partir del 2014, los militares dejaron de informar cuántos homicidios se han registrado durante los enfrentamientos, ¿no? Entonces no tenemos como datos objetivos para poder analizar, no hay un diagnóstico serio que nos permita analizar el impacto que ha tenido la militarización. Entonces, en temas de rendición de cuentas, de transparencia, la ley preocupa mucho, ¿no? Porque justamente lo que haría es generar un clima de opacidad donde no se pueda justamente tener estos datos para poder valorar, ¿no? Cuáles pudieran ser buenas prácticas, cuáles son malas prácticas, y eso pues obviamente también permea en el contexto de impunidad en el que vive el país, ¿no? Y si a eso le sumas que los militares también dentro de las leyes prevén labores de investigación, a partir de también mecanismos muy laxos, ¿no? Por ejemplo, pueden obtener información, pueden solicitar la geolocalización y la intervención de comunicaciones, ¿no? Eso está previsto en la ley, a pesar de que incluso el senador Gil Suar ha mencionado que no van a tener labores de investigación. Es falso, está en las propuestas de ley, ¿no? Estas iniciativas enmarcan una serie de cosas, incluso de reservas a transparencia, ¿no? Entendiendo además que ya hay reservas válidas, definitivamente, en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, de salud pública. Tal vez querrían incluir ahora reservas sobre seguridad interior, ¿no? Y límites a la protesta, Itzia, ¿está pensado de esa forma? Estas iniciativas? Pues en realidad sí creemos que sí, porque una de las labores de los militares o de facilitar que los militares puedan intervenir en un lugar es cuando la paz pública, que es un concepto muy ambiguo, se ponga en entredicho también, ¿no? Y justamente este concepto de la paz pública se ha utilizado en los discursos oficiales en contextos de protesta, ¿no? Lo vimos durante las protestas por Ayotzinapa,
¿no? Que salía el general Salvador Cienfuegos, que salía Osorio Chong, que salía Enrique Peña Nieto a decir, están alterando la paz pública. Entonces, con esta ley, por esa frase, pues sí se permitiría que los militares pudieran entrar para salvaguardarla, ¿no? Entonces también por eso en el contexto de protesta, la ambigüedad de conceptos como alteración de la paz pública, amenazas a seguridad interior, uso legítimo de la fuerza. ¿Qué significa esto de uso legítimo de la fuerza? Es muy importante, ¿no? Pues justo es una muy buena pregunta. O sea, claro, ha sido un concepto muy ambiguo, ¿no? Donde los militares, las fuerzas de seguridad pública pueden hacer frente a una amenaza para poder justo salvaguardar la seguridad pública, ¿no? Que también ha sido un concepto utilizado como en esto de como ausencia de orden. Ajá, exactamente. Cuando no hay orden, entonces se está alterando, se está poniendo en entredicho la seguridad pública, se altera la paz pública y tú puedes utilizar la fuerza para tranquilizar las cosas, ¿no? Entonces, en el contexto actual de protestas, pues eso resulta muy preocupante. Y la percepción ciudadana, nuevamente. Ahora con lo del gasolinazo observábamos una serie de imágenes de policías que no resguardaban, sino robaban, ¿no? Usurpaban de diferentes tiendas también. Sin embargo, una posición también de fotografías de los militares con cierta luz y cierta producción, ¿no? De alguna forma construyendo una perspectiva sobre los militares y la importancia, ¿no? Brevemente, en unos segunditos, pensar esto, ¿qué significa para el ideario? ¿Por qué a nadie le importa también de la ciudadanía? Que es la pregunta siempre, seguramente, de todos los programas de rompimiento. ¿Qué pasa con la ciudadanía, brevemente? ¿Por qué no importa esto? Yo creo que la ciudadanía está atacada por tantos frentes que de pronto en algo tienen que confiar. Y probablemente esta producción de la honorabilidad del militar sea mucho más accesible que toda la desigualdad, todos los atropellos y las reformas estructurales que han acabado con la esperanza social en tener un futuro digno, ¿no? Tal vez por ahí. Sí, yo también pondría el dedo en que hace falta como la difusión de alternativas, ¿no? Basados en esquemas de prevención. La ciudadanía justamente no ve como algo en lo que se pueda agarrar para garantizar la seguridad. Todavía existe, por ejemplo, la criminalización hacia el tema de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Defienden delincuentes. Y todo ese clima de criminalización, de falta de esquemas de prevención, pues hace que la gente busque agarrarse de algo, lo que sea, para evitar que sean ellos los blancos, las víctimas de una desaparición, de una ejecución, de cualquier violación a derechos humanos, ¿no? Yo por ahí vería que también la población está tan asustada que no ven otro esquema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Araceli Itzia, por este programa. Breve, pero definitivamente con mucho contenido. Es muy importante seguir las discusiones del legislativo sobre seguridad interior y pensar si la estrategia realmente tiene algún impacto para el cuidado de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Seguimos por Rompimiento Televisión. Nos vemos la próxima semana.